Bienvenidos mis queridos amigos a un segmento más de su programa El arte de vivir. Reflexiones, inspiraciones, palmadas al hombro para darnos el permiso de encontrarnos con la vida, ya no como quien sobrevive, sino como quien se sabe producto del supremo artista que nos ha entregado en las manos el poder de hacer la vida de cada día eso, un arte, el arte de vivir. En nuestra vida cotidiana, un personaje que de alguna manera también nos muestra el rostro de Dios es la madre. Y de una manera o de otra, si yo tuviese que tener una aproximación a lo que realmente Dios es, cómo lo vivo, cómo lo percibo, cómo lo siento, lo que me ayudaría a entenderlo sería mamá. Y entonces yo creo que la maternidad no solamente figura como, como un rol central en nuestra existencia. Yo creo que también a quien es mamá le cambia la existencia, le cambia la vida. Si un milagro tenemos delante de los ojos, es el milagro de la paternidad y de la maternidad. Hay todos tipos de mamá. Hay mamás que de repente han encontrado un rol padrísimo que realmente se le acerca a lo que realmente Dios es. Y entonces su maternidad libera, su maternidad alienta, su maternidad anima. Quizá hay personas que a lo mejor la maternidad les llegó por accidente y de alguna u otra manera cuando han crecido la maternidad no se entendió del todo y entonces puede chantajear, puede oprimir, puede atar, puede amarrar. Y de eso hoy hablaremos. ¿Cómo es que mamá puede ayudarme como artista a crear en mí, a inspirar en mí esto, el arte de vivir? Y entonces hay alguien, hay una mujer que nos reporta la diferencia entre el antes y el después. Antes de ser mamá, cómo ver el mundo, cómo descubrirlo, y después de haber sido parte de este milagro de la maternidad, cómo es que también la vida cambia. Y entonces les entrego esto para ti, mamá, para ti, quien quiera que tú me escuches, y a ver qué te parece. Yo comía mi comida caliente, mi ropa lucía planchada y limpia todo el día. Podía sostener largas y tranquilas conversaciones telefónicas. Antes de ser mamá, me dormía tarde, tan tarde como quería y jamás me preocupaban las desveladas. Cepillaba y cuidaba mi pelo, lucía uñas largas y hermosas. Mi casa estaba limpia y en orden. No tenía que brincar juguetes olvidados por todos lados. Antes de ser mamá, no me apuraba si alguna de mis plantas era venenosa, ni pensaba en lo peligroso de las escaleras o las esquinas de mis muebles. No dejaba mi tiempo en consultas mensuales con el doctor, ni consideraba siquiera la palabra vacuna. Antes de ser mamá, no tenía que limpiar comida del piso ni lavar las huellas de pequeños deditos marcadas en los vidrios. Tenía control absoluto de mi mente, mis pensamientos, mi cuerpo y mi aspecto físico. Dormía toda la noche y los fines de semana eran totalmente relajados. Antes de ser mamá, no me entristecían los gritos de los niños en la consulta médica. No tuve jamás que detener con lágrimas en mis ojos una piernita que sería inyectada. Antes de ser mamá, yo nunca sentí un nudo en la garganta al mirar a través de unos ojos llorosos y una carita sucia. No conocía la felicidad total con solo recibir una mirada. No pasaba horas mirando la inocencia dormir en una cuna. Nunca sostuve a un bebé dormido, solo porque no quería alejarlo de mí. Antes de ser mamá, nunca sentí que mi corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos al no poder calmar el dolor de un niño. Nunca supe que algo tan pequeño podía afectar tanto mi mundo. Nunca supe que podía amar a alguien de ese modo. Nunca supe que amaría como una madre. Antes de ser mamá, yo no conocía el sentimiento que provoca tener mi corazón fuera de mi cuerpo.
No sabía qué tan especial me sentiría al alimentar a un bebé hambriento. No sabía de esa cercanía inmensa entre una madre y su hijo. No sabía que algo tan pequeño podría hacerme sentir tan importante. Antes de ser mamá, no imaginaba tanta calidez, tanta dulzura, tanto amor. No imaginaba lo grande y lo maravilloso que podía haber sido, que es y que sería. No imaginaba la satisfacción de ser madre, no sabía que yo era capaz de sentir tanto. Hoy, hoy simplemente no imagino mi vida sin esa pequeña sonrisa pícara y traviesa, sin esa huella de chocolate en la pared, sin ese olor a pureza, sin escuchar de unos pequeños labios esa palabra corta y larga a la vez. Mamá. Hoy simplemente no imagino mi vida tan distinta de lo que algo tan pequeño la ha vuelto simplemente tan grande. Antes de ser mamá. Y esto es finalmente lo que a mí hoy me permite no solamente predisponerme a la maravilla y a la sorpresa. Yo sí creo que no solamente basta la sorpresa de mamá por poder vivir el milagro de la vida. Yo creo que los que no somos mamá nos ayudaría tanto y elevaría tanto la calidad de nuestra existencia cuando descubrimos lo que puede significar una madre. Y entonces sí creo que es a mamá ahora a quien hay que decirle te quiero. Es a mamá la que de repente no conoce límites para poder entender y descubrir que ella es la que nos acerca el milagro de la cercanía, el milagro de poder romper nuestros parámetros para poder medir las cosas y aprender a mirar la vida, el ser humano, los acontecimientos de una manera distinta, con ojos de milagro, con ojos de maravilla. Cuando relativiza lo que antes era importante y lo que me parecía insignificante, ahora me parece que es gravemente importante. Y entonces, la mamá hoy puede imaginarse y puede ayudarme a imaginar que puedo encontrarme con mi mamá. Y de repente la esposa puede encontrar en la mamá del esposo a alguien no solamente como la competencia, sino como parte de ese milagro que ella comparte también como madre. Y también hoy la suegra puede entender en la esposa de su hijo que también la otra es madre. Y entonces es distinto cuando nos atrevemos a entablar el diálogo de la vida diaria, el diálogo de la vida normal, sin despedirnos del milagro de la maternidad. Y entonces no es un chantaje, no es una amarre, no es una fábrica de culpas. El ser mamá, el tener una madre enfrente, es predisponerme al milagro, es dejarme interpelar por el milagro, es aprender a arrancar esa parte niño que todos tenemos para poder descubrir que el milagro de la vida existe y que Dios de una manera directa e indirecta, a veces con un beso y a veces con un grito, no nos niega su presencia, una presencia maravillosa y milagrosa a través de la maternidad. Y entonces, ahora sí me ocupo por quizá que haya huellitas de dedos en el cristal de la ventana, porque no solamente eso no es mugre, eso es la presencia de la vida que ha hecho hacer que las cosas pequeñas se vuelvan grandes, y que lo que para mí entonces era tan grande, ahora pasa a segundo o tercer lugar. No cabe duda que el corazón del padre y el corazón de la madre nos ayudan a vivir la vida de una manera totalmente distinta, nos ayuda a hacer la conversión de una vida comercial, de una vida del me doy para que te des, hace la conversión al milagro de lo artístico, al milagro del arte. No me cabe la más mínima duda de que es mi madre la que me permitió entender que el vivir no es un negocio, el vivir es un arte, que ser papá y ser mamá es descubrirnos como los mejores artistas, que tenemos que engendrar en el hijo no solamente la vida, sino la predisposición para el milagro. La predisposición para el milagro de la vida, para el milagro del beso, para el milagro de la caricia, para el milagro de ver a alguien dormir, para descubrir el milagro de la paz, de la ternura, para descubrir el arte de la vida. Y entonces, con la fuerza de papá, con la ternura de mamá, con la sonrisa del pequeño,
entre todos podemos convertir este mundo de lo que es a lo que debería ser, un arte, y entre todos ayudarnos para descubrir que la vida es esto, simplemente el arte de vivir. Ya estamos de regreso, mis queridos amigos, en su programa El arte de vivir, el milagro de la maternidad. Increíble cómo Dios puede hacerse presente a través de mamá y de papá. Es increíble el poder que tiene la paternidad y la maternidad, papá y mamá, de cambiarnos totalmente la jerarquía de valores. Nuestra regla para medir es totalmente distinta cuando lo hacemos con los ojos o con el cerebro, y cuando queremos medir las cosas, las personas y la historia con la regla del corazón. Así, simplemente, como lo hace Dios. Y entonces cuando hablo de mamá, hablo de una mamá que a lo mejor recuerdo. Y yo creo que mi primer escuela en el seminario fue mi madre. Fue de ella quien aprendí cómo aprender a dar y compartir aún lo poco que tienes. Y saber que al entregarlo a ti como persona te hace fuerte, te hace vivo, te da sentido. Y de eso lo aprendí. Y yo creo que si alguien jugó un papel importante en mi vida, fueron los dos, papá y mamá. Y entonces, también es importante cómo darme cuenta que, que ni se vale tampoco que mamá empiece a chantajear ni crear culpas en el hijo porque de repente se volvió grande y el hijo ya no va a verla. Como tampoco se vale que papá y mamá los dejemos arrumbados. Y que dejemos las culpas a un lado, no nos guiemos por culpas, inspirémonos por el cariño, inspirémonos por la libertad. Que sea el cariño y la libertad la que rija, la que me inspire qué es lo que tengo que hacer con papá, qué tengo que hacer con mamá. Cómo descubrir en el suegro o en la suegra, por muy rancia que parezca la relación, por muy fea y amarga, el que si le inspiro por amor puedo descubrir en el suegro o en la suegra, el padre o la madre, que están bien escondido, pero que ahí están, aunque la coraza se vuelva rasposa. Y entonces les voy a entregar algo que me parece que hoy revela el potencial increíble que tenemos para descubrir en la otra mujer, en el otro hombre, eso, el padre y la madre, que a lo mejor estaban escondidos y que cuando aparecen nos gritan el milagro de la presencia de Dios. Después de 21 años de matrimonio, descubrí una nueva manera de mantener viva la chispa del amor. Desde hace poco había comenzado a salir con otra mujer. En realidad, había sido idea de mi esposa. Tú sabes que la amas, me dijo un día, tomándome por sorpresa. La vida es demasiado corta y debes dedicarle un tiempo. Pero yo te amo a ti, protesté. Lo sé, pero también la amas a ella. La otra mujer, a quien mi esposa quería que yo visitara, era mi madre, quien era viuda desde hacía 19 años. Pero las exigencias de mi trabajo y mis 3 hijos hacían que solo la visitara ocasionalmente. Esa noche la llamé para invitarla a cenar y al cine. ¿Qué te ocurre? ¿Estás bien?, me preguntó. Mi madre es el tipo de mujer que una llamada tarde en la noche o una invitación sorpresiva es indicio simplemente de malas noticias. Creí que sería agradable pasar algún tiempo contigo, le respondí. Los dos solos. Reflexionó sobre ello un momento. Me agradaría muchísimo, me dijo. Ese viernes, mientras conducía para recogerla, después del trabajo me encontraba algo nervioso. Era el nerviosismo que antecede a una cita. Y por Dios, cuando llegué a su casa advertí que ella también estaba muy emocionada con nuestra cita. Me esperaba en la puerta con su abrigo puesto. Se había rizado el cabello y usaba el vestido con que celebró su último aniversario de boda. Su rostro sonreía e irradiaba luz como un ángel. Le dije a mis amigas que iba a salir con mi hijo y se mostraron muy impresionadas, me comentó mientras subía a mi auto.
no pueden esperar a mañana para escuchar acerca de nuestra velada. Fuimos a un restaurante no muy elegante, pero sí acogedor. Mi madre se aferró a mi brazo como si fuera la primera dama. Cuando nos sentamos, tuve que leerle el menú. Sus ojos veían solo figuras grandes. Cuando iba por la mitad de las entradas levanté la vista. Mamá estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba. Una sonrisa nostálgica se le delineaba en los labios. Era yo quien leía el menú cuando eras pequeño, me dijo. Entonces, es hora de que te relajes y me permitas devolver el favor, respondí. Durante la cena tuvimos una agradable conversación. Nada extraordinario, solo ponernos al día con la vida del otro. Hablamos tanto que nos perdimos el cine. Saldré contigo otra vez, pero solo si me dejas invitar, dijo mi madre cuando lo llevé a casa. Asentí. ¿Cómo estuvo tu cita? Quiso saber mi esposa cuando llegué aquella noche. Muy agradable. Mucho más de lo que me imaginé, contesté. Días más tarde, mi madre murió de un infarto masivo. Todo fue tan rápido. No pude hacer nada. Al poco tiempo recibí un sobre con copia de un cheque del restaurante donde habíamos cenado mi madre y yo, y una nota que decía, la cena la pagué por anticipado. Estaba casi segura de que no podría estar ahí, pero igual pagué 2 platos, uno para ti y otro para tu esposa. Jamás podrás entender lo que aquella noche significó para mí. Te amo. En ese momento comprendí la importancia de decir a tiempo, te amo, y de darles a nuestros seres queridos el espacio que se merecen. Nada en la vida será más importante que Dios y tu familia. Dales tiempo, porque ellos no pueden, no deben esperar. Y entonces es tiempo de devolver el favor. Es tiempo de ir creando la vida así como artistas. ¿Por qué no crear una experiencia artística llevando a mamá a cenar? Cosas muy sencillas. A lo mejor fue un plato de sopa caliente, qué sé yo. A lo mejor fue el hecho de darnos el permiso, tú y tu mami, tú y tu esposa, tú y tu esposo, tú y tu hijo el mayor con quien has tenido tantos problemas, de que se vale, de que en verdad sí podemos formalizar un momento tan padre, donde lo único que hacemos al hacer una cita, al invitarte a un partido de fútbol, al invitarte a tomar una hamburguesa, al invitarte a echarte un helado junto conmigo, simplemente es descubrir que eres tan importante para mí y que para mí es urgente hacértelo saber. Y hacértelo saber de una manera riquísima, deliciosa, tanto como para salir juntos, tomarnos un helado y apenas decirnos nada. Qué importante es poder descubrir que el milagro de papá y de mamá pueden mostrarnos el rostro de un Dios que no solamente me sorprenden, sino que además a mí me dan el poder de sorprender a otros, de sorprender a quienes más quiero, de hacerle competencia a los odios y a los rencores, a los momentos de amargura y de desesperanza. Y entonces podré yo descubrir algo, algo que les quiero entregar. Es una carta a mi hijo. Y entonces, no sé, a lo mejor alguien como papá y mamá hoy regresan junto con nosotros y entonces nos pueden regresar lo mismo. Y él les va una carta que le escribe la mamá al papá, al hijo, y le dice lo siguiente. Hijo mío, si quieres amarme bien, puedes hacerlo. Tu cariño es oro que nunca desdeño. Mas quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora el padre, tengo los deberes. Nunca en la alegría de verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Mas ahora, mi niño, quisiera avisarte, mi agente viajero llegará a cobrarte. Presentará un cheque de 100,000 afanes.
será un hijo tuyo, gota de tu sangre. Y entonces, mi niño, como un hombre honrado en tu propio hijo, deberás pagarme. Rudyard Kipling. Y entonces te entregará el mensaje, y tu hijo vendrá con la misma factura. No es papá ni mamá quienes cobran, son los nietos, los que vienen después, los mismos que no solamente vienen a cobrarte un cheque por 100,000 afanes, simplemente vienen a recordarte que tú eres un artista, que tú eres un creador, que simplemente has heredado el poder de hacer milagros. Hay alguien que dijo que no tienes que amar, no conviene amar a Dios por la recompensa, porque simplemente Él, el autor de los milagros, el autor del Padre y de la Madre, Él es la recompensa. La única recompensa que voy a recibir a cambio es saberme el fabricante de milagros. Imagínate que como padre y como madre, y también ahora como hijo, es posible que llegues con el papi, ahora es posible que llegues con la mami, que igual lo sorprendas y que igual le entregues el milagro de un Dios que decide hacerse presente ahora, no en forma de padre y de madre, sino en forma del hijo, que viene a recordarle al padre y a la madre que Dios es su autor y que hoy Dios le regresa el cheque por 100,000 afanes. Y entonces así haremos de la vida no lo rutinario, no lo de siempre, simplemente de cada gesto, de cada acto, de cada segundo de trabajo. Haremos de la vida un arte, porque esto es, mis queridos amigos, simplemente el arte de vivir.